ti. Y la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Muy buenas tardes, amados de Dios. Les saludamos en el amor de Cristo el Señor a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta tarde preciosa, a la luz de la palabra. Iniciamos con un último tema en este segundo propósito. Fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Y hoy estamos culminando ese segundo propósito con el tema Cuida tu iglesia. 7 temas tiene cada propósito, ¿de acuerdo? Mañana iniciaremos el propósito número 3. Fuimos creados para ser como Cristo, el propósito número 3 de Dios, habernos creado, habernos planeado. Sean todos bienvenidos y vamos a orar a nuestro Padre en el nombre de Jesús, con la dirección del Espíritu Santo para que tengamos un maravilloso estudio hoy. Padre, te doy gracias, Señor, y estamos contentos, dichosos de poder pertenecer a la familia tuya, de poder estar reunidos en todas las naciones de la tierra a la luz de tu palabra. Quiero que hoy, Señor, como siempre, te pedimos que seas hablando a nuestro espíritu, Señor, llenándonos, rebosándonos, papá, haciéndonos entender, dándonos entendimiento para comprender esos misterios preciosos de la palabra, para poder entender los 5 propósitos por los cuales tú nos creaste, Señor, nos planeaste. Hoy terminando el segundo propósito con el tema Cuida tu iglesia, aleluya. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Espíritu del Dios vivo, quédate, Señor, haciendo en nosotros un trabajo especial en nuestro espíritu hoy. Yo quiero ser levantado, quiero ser restaurado, quiero ser reconfortado hoy por tu palabra. Yo sé que todos aquellos que se han conectado hoy también quieren ser bendecidos. Aleluya. Por esta instrucción tuya, Señor. Sea bendito tu nombre por siempre. Amén y amén. Quiero invitarle al libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 3. Efesios 4:3. Efesios 4:3 en la Nueva Versión Internacional dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Wow. Y también dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 14 que el amor sea el árbitro de sus vidas. Aleluya. Porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Wow, qué bendición. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia donde tú vas, donde tú te congregas, aleluya. Y la unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella
que al cielo o al infierno. Tremendo. Dios desea intensamente que nosotros como pueblo suyo experimentemos la unidad y la armonía los unos con los otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Arranca la comunión. Dice que la unidad es el alma de la comunión. Destruyémosla, arranquémosla y arrancaremos el corazón de Cristo. Aleluya. El corazón del cuerpo de Cristo, que es la comunión. Ahora, es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que nosotros experimentemos juntos la vida en la iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es precisamente la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente entrelazados, completamente unificados como uno solo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, la humilde consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija. Nuestro Padre Celestial se alegra en gran manera viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí, cómo se comprenden, se entienden, se ayudan mutuamente. Eso es un deleite para Él. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Eso lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo del 20 al 23. Esto era lo que predominaba en la mente de Jesús durante esas horas de agonía, de sufrimiento, lo cual demuestra qué tan importante era el asunto de la unidad para Cristo. Nada en la tierra tiene más valioso o mayor valor para Dios que su iglesia. Nada tiene mayor valor que la iglesia. Ahora, Él pagó el precio más alto por ella. Él pagó un precio muy alto por ella y quiere que nosotros la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan la división, el conflicto, la falta de armonía, de entendimiento entre el pueblo de Dios. Si formas parte de la familia de Dios, mi amado que me escucha, es tu responsabilidad proteger la unidad, la unificación en el lugar donde te congregas. Es tu responsabilidad velar por la unidad. Jesucristo te encomendó a hacer todo lo que esté a tu alcance, mi amado hermano, para conservar la unidad, para proteger la comunión y promover la armonía en la familia de Dios. Es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad. Ahora, la Biblia indica allí en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3, Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el versículo de Efesios capítulo 4 versículo 3. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hacer para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? La palabra de Dios nos da consejos prácticos para mantener esta unidad. Y el primer consejo es que enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Enfoquémonos en lo que tenemos en común la mayoría o todos y no en las diferencias. ¿De acuerdo? Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 19: esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En eso debemos de gastar nuestras energías, en lo que nos lleve a promoverla y a conducir la paz, la armonía, la edificación. Como creyentes compartimos un Señor, compartimos un cuerpo, compartimos un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Eso lo vemos en Romanos 10:12, 12 del 4 al 5, 1 Corintios 1:10, 8:6, etc. Entonces compartimos la misma salvación, compartimos como cuerpo de Cristo la misma vida y el mismo futuro, factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos mantener o tener o enumerar. Y estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, hermanos, no en nuestras diferencias personales, sino en lo que tenemos en común. Debemos recordar que fue Dios precisamente quien nos escogió para darnos personalidades,
Dios nos escogió para darnos trasfondos, para darnos razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias y esas preferencias también. No meramente tolerarlas, sino, escúcheme bien, disfrutar esas diferencias. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? ¿Qué tal que todos fuéramos como etiquetados a lo mismo? Dios quiere unidad, mi amado hermano. No quiere uniformidad, sino unidad, es diferente. Y por causa de la misma unidad, nunca debemos permitir, nunca permita usted que las diferencias nos dividan. Las diferencias nos tienen que relacionar más. Las diferencias nos tienen que edificar. Las diferencias nos tienen que llevar a compenetrarnos. Nos tienen que llevar a ponernos en los pies del otro. Nos tienen que llevar a acordar dónde queremos poner la mirada o dónde debemos de poner la mirada. Debemos permanecer concentrados en lo que más nos importa, no en las cosas sin sentido. Aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los 5 propósitos de Dios para los cuales Él nos planeó en su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrando nuestras fuerzas en otros asuntos de menos importancia, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades. La división siempre inicia cuando dirigimos la mirada a las preferencias, a las interpretaciones, a los estilos o a los métodos. Pero si nos concentramos más bien en amarnos y cumplir los propósitos de Dios, el resultado es armonía. Pablo rogaba por esto. Y miremoslo en el libro de 1 Corintios 1:10. Dice que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. ¡Wow! ¡Qué maravilloso consejo de Pablo! Nos pide que estemos en armonía, sin divisiones en la iglesia. Y dice que les suplico que tengan una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo punto de llegada, digámoslo así, unido en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y sobre todo en un mismo propósito. Lo segundo que el apóstol recomienda para poder mantener la unidad en la iglesia es ser realista con respecto a tus expectativas. Ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, entonces es fácil, mi amado hermano, desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión a pesar de sus imperfecciones. Recordemos que la iglesia es un lugar de restauración, es una escuela del espíritu, es clínica del alma, donde nos reunimos un poconón de imperfectos en manos de un Dios perfecto. Aleluya. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. Escuchen esto. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, no es que la iglesia es así ya. No, tenemos que esforzarnos por alcanzar lo ideal, porque si no, eso es señal de complacencia. Estamos tranquilos y complacidos como somos, porque así somos. No. La madurez consiste en vivir con esta clase de tensiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Habrán creyentes que sí nos van en algún momento a defraudar y te decepcionarán. Pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos, hermanos. No hay excusa. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal, aun cuando no se comporten como uno quisiera, y simplemente no puedes abandonarlos, porque ¿a dónde está precisamente el amor? En cambio, Dios nos dice, allí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2, tengan paciencia los unos con otros, siendo indulgentes con la falla de los demás por su amor.
Seamos comprensivos, seamos tolerantes. Pongámonos en los zapatos del otro, por esas fallas que tienen. No sea que nosotros cometamos aún mayores fallas. Hermano, las personas se desilusionan con la iglesia. Las personas se echan atrás con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Por ejemplo, conflictos. La gente se disoluciona en la iglesia por los conflictos, ¿verdad? Por las heridas, por la hipocresía, por el chisme, por la negligencia, por la mezquindad, por el legalismo y por otros pecados. En lugar de asustarnos, en lugar de sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada de pecadores. La iglesia está formada de imperfectos, de pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos en la iglesia para resolver los conflictos, para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte. La reconciliación, más no la evasión. El camino a la reconciliación, más no a la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción, si te vas de la iglesia a la primera señal de desacuerdo o desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y eso también se lo quiere enseñar a otros a través precisamente de esas imperfecciones. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. Y si existe la iglesia perfecta, yo te digo y te doy un consejo: no entres a ella porque la dañas. Todas las iglesias, mis amados hermanos, tienen sus propias debilidades. Todas las iglesias tienen sus propios peros. Todas las iglesias tienen sus propios métodos. Y tienen también sus propios problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado en esa iglesia donde creíste encontrar la solución. Te vas a decepcionar tarde o temprano. Groucho Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía porque sencillamente tú no eres perfecto. Amén. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió Vida en Comunidad, un precioso libro, un libro clásico sobre la comunión. Y en esa obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejamos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y que necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Todas las iglesias podrían tener un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. No es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Vamos a imaginarnos ese letrero grande a las afueras de la iglesia. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, necesitan de la gracia divina y quieren crecer. Así debería de ser el rótulo de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno fuera que afuera de las iglesias tuviera este letrero bien grande. No es necesario que se presente aquí o que venga aquí ninguna persona perfecta. ¡Ay, wow! Entonces yo quepo ahí. Este lugar es solamente para los que admiten ser pecadores. ¡Ay, califico! Necesitan de la gracia divina. ¡Amén! Yo la necesito. Y quieren crecer. ¡Amén! Entonces, si usted no es perfecto, escúcheme bien. Si usted no es perfecto, si usted admite que es pecador y admite que necesita crecer, pues entonces, bienvenido a la iglesia de Cristo. Bonhoeffer señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma, se convierte en destructor de toda ella.
si no damos gracias diariamente por esa fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aun cuando no tengamos una gran experiencia, pues no descubriremos riquezas allí, sino mucha debilidad, una fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello, hermano amado, nunca usted hace otra cosa que quejarse ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad. Nos convertimos en estorbo de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. Y otro punto, decídete a animar más que a criticar. Decídete a dar ánimo antes que a desparramar. Anímate a darle ánimo a otro antes que empezar a chismear, a criticar o a ruñir prójimo y echar todo para el piso. Siempre más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los problemas, contra los que trabajan, contra los que participan y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. No debemos de hacerlo. Cuando critican lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. Mire lo que nos dice precisamente la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo número 4. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. No le compete a usted hacer justicia, no le compete a usted criticar, no le compete a usted censurar las cosas, no le compete a usted decir que está bien o que no está mal. Deja que cada pastor tiene una responsabilidad y un Señor por encima de él. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. No lo hagamos. El libro de Romanos 14:10 lo dice. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. Tenga cuidado con esa palabra que está allí en Romanos 14:10. Cuando juzgo a otro creyente, cuando tú y yo juzgamos a otro creyente, pasan cuatro cosas al instante. Cuando usted juzga a otro creyente, pasan 4 cosas rápidamente. Primera, pierdo mi comunión con Dios. Saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia llama a Satanás, allí en el libro de Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. Así lo llama ahí el Señor en la palabra. El trabajo del diablo consiste en culpar, en quejarse, en criticar a los miembros de la familia de Dios. Y si tú lo haces, te convierte en un instrumento de Satanás o en un pequeño Satanás. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo de Satanás. Si nuestro trabajo es ese, somos del diablo entonces. Criticar, bajar, dividir, censurar, no estar de acuerdo, desparramar. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes con ellos, no son el verdadero enemigo. El enemigo es otro que usted quizá lo tiene poco. Todo el tiempo que pasamos comparando, criticando a los otros hermanos, deberíamos utilizar ese tiempo para construir la unidad de nuestra comunidad cristiana. La Escritura dice en el libro de Romanos 14:19, pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Estamos llamados y creados para construir, no para desparramar, porque ese es el corazón de Dios, de la unidad. Otra, niégate a escuchar chismes. Ciérrele la boca a los chismosos. Dígale, no vengan a vomitar aquí, no vengan a vomitar la escoria. Mi casa no es vomitadero. Mi casa no es caneca para vomitar. Ve a vomitar a otro lado. Y así se para el chisme. Chismear es divulgar una información
cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Eso es chismear. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escuchar si quieres proteger tu iglesia. Ni chisme ni escucha al chismoso si quieres proteger la unidad de la iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado. Es como si estuviéramos comprando algo robado aún a sabiendas de que fue robado. Y te convierte también en culpable de ese delito el solo hecho de prestar el oído para el chisme. Cuando alguien empieza a contarte un chisme, pues ten el valor de decirle, hágame el favor de parar, hágame el favor de callarse, se va a vomitar a otro lado, no necesito saber eso que me está contando. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona? Dígale eso. Ah, no, entonces no me cuente a mí nada, vaya y soluciónelo con el que usted tiene el inconveniente y no ande esparramando por todo lado. Las personas que te cuentan chisme también rumoran acerca de ti. Te están contando chismes de otro y van a otro a contar el chisme tuyo. No te confíes. No se puede confiar en esas personas. Si le presta atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Miren lo que dice precisamente Proverbios 17:4. Y hay otras que dice también ahí. Proverbios 17:4, Proverbios 16:28, Proverbios 26:20, 25:9 y 20:19. Pero creo que nos vamos a referir al primero. Los alborotadores. Al 15, mire lo que dice Proverbios 17:4. Dice, los alborotadores escuchan a los alborotadores. Y mire lo que dice también Judas 1:19. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes las causemos los mismos cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Que las heridas más grandes provean de las ovejas y no de los lobos. Triste eso. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales, que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. Allí en Gálatas 5:15 lo habla. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque Proverbios 20:19, porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán, no hagas vínculos con el charlatán, el chismoso, no hagas vínculos con el divisor, cállele la boca, atájelo, mándelo para el carajo, de verdad. Pero no haga negocios y contrataciones con los alborotadores chismosos, porque usted lleva culpa en eso. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o un grupo pequeño es enfrentar a esas personas que están rumorando, a esas personas que están chismeando e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló allí en el libro de Proverbios 26:20, dijo, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Uy, qué bueno ese proverbio. Sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Oh, wow. Otra. Practica el método de Dios para solucionar los conflictos. Ponga en práctica el método de Papá Dios. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Si tu hermano, dice Mateo 18, del 15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, ha ganado a tu hermano. Qué bueno. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Hay unos pasos para solucionar conflictos. Durante los conflictos, vamos a ser tentados a quejarnos con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, te invito a que vayas directamente con la persona involucrada y soluciona el conflicto. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Ese primer llamado de atención.
si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir ayuda a uno o dos testigos maduros para confirmar el problema e intentar restablecer la comunicación o la comunión o la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? ¿Qué haremos si la persona persiste en su necedad? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar, después de eso, debemos tratarla como a un incrédulo. Lo dice Mateo 18:17. Otro paso. Apoya a tu pastor y apoya a los líderes. Apoya a tu pastor y apoya a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad a esos líderes y la autoridad para mantener la unidad en la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores en un conflicto entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros. También tiene la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven a nosotros. Miremos lo que dice el libro de Hebreos 13:17. Escuchen, dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alerta a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Hermano amado, contribuya al gozo de su pastor y de su líder. No se convierta en un problema, conviértase en una solución. Pase de ser un hermano que reste o divida a un hermano que sume y multiplique. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendiremos cuentas de cuán bien velaron por ti. Por eso nos toca estar pendientes, hermano, porque daré cuenta de ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, dice Hebreos 13:17. Pero tú también eres responsable. Del mismo modo, tendrás que rendirle cuenta a Dios por cuán bien los seguiste a ellos, por cuánto fuiste leal con ellos. La Biblia les da a los pastores instrucciones muy específicas con respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la iglesia. Él le da muy estrictas direcciones, la palabra. Ellos deben de evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. A mí me ha tocado retirar 2 personas de la iglesia porque les amonesté varias veces, con y sin testigo, y no quisieron aceptar. Entonces se van porque prefiero sacar 2 manzanas a que no me dañen toda la caja de manzanas. Eso me lo acredita y me lo sustenta y me lo respalda la palabra de Dios. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Honre a los que le sirven, honre a sus líderes, honre a sus coequiperos, honre a los pastores, porque eso mantendrá la unidad. Eso llama a la unidad, eso llama a hacer las cosas bien. Los pastores y los ancianos necesitan de sus oraciones, necesitan de su estímulo, necesitan de su aprecio, necesitan de su abrazo, necesitan de su amor. No somos supermanes los pastores, no somos superdotados. Necesitamos un abrazo, un apoyo, una palabra de aliento, un reconocimiento. Se nos ordena en el versículo, se nos ordena de mirar esto, mi amado hermano, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Nos toca exhortarlos, ¿para qué? Para buscar la unidad. Nos corresponde exhortarlos y guiarlos para que sean obedientes. Colmen de aprecio y amor a sus líderes, a sus pastores.
honre ahora que están vivos, honre ahora que pueden, no espere cuando esté en el cielo querer honrar, ¿ya para qué? Te desafío a aceptar tu responsabilidad, tú que me escuchas. Te desafío a que te apropies de esta responsabilidad de proteger y promover la unidad de la iglesia, en defender la unidad de la iglesia. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agradarás a Dios. Gaste su fuerza en lograr la unidad y no la división en la iglesia. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia. ¿Para qué? Para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en vez de mío. Dios dice allí en 1 Corintios 10:24, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Piensen en los demás antes que en usted mismo. Eso lleva a la unidad y al crecimiento de la obra de Dios. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de este autor de este libro maravilloso, dice que todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca hemos tenido un conflicto, dice este pastor, nunca hemos tenido conflicto que divida la comunión. Tan importante como lo anterior es el hecho de que dado que es una comunidad fraternal unida, muchas personas quieren ser parte de ella. Cuando las iglesias buscan esto, la gente quiere pertenecer a esa iglesia porque se respeta, porque se trabaja por la unidad, porque no hay división, porque no se permite el chisme, porque los desacuerdos no están allí, porque todo se soluciona con amor, todo se soluciona con exhortación, pero con amor, con diligencia, con sabiduría. Así crecerán las iglesias, hermano amado. Wow. Cuando Dios busca, o Dios tiene mejor un gran puñado de creyentes que quieren dar a luz, busca la iglesia más calurosa, busca la iglesia incubadora, o sea, la iglesia más cálida que puede encontrar. Y ojalá que tu iglesia sea esa incubadora cálida para que se geste la vida de estos creyentes. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de Dios sea más cálida y fraternal? ¿Qué está haciendo usted para que la iglesia donde usted está yendo sea más cálida y fraternal? ¿Qué está haciendo usted? A ver, dígame por un momento qué está haciendo usted. Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hallan una congregación así, donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, entonces habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más personas, porque van a sobrar almas cuando encuentren iglesias cálidas, iglesias que demuestren el amor de Cristo, el entendimiento, congregaciones libres que se preocupan por el otro. Gracias por estar con nosotros, conectado a la luz de la palabra. Hoy hemos evacuado el tema día número 21, terminando el segundo propósito. Mañana iniciaremos el tercer de los 5 propósitos. Se llama fuiste creado para ser como Cristo. Y vamos a evacuar mañana el primer tema, que se llama creado para ser como Cristo. No se lo pierda, que aquí en adelante estos 7 temas de este tercer propósito son temas hermosamente preciosos, son fuertes, son de peso. No te lo pierdas, no te desconectes. Todos los días, de martes a viernes, 6 de la tarde, a la luz de la palabra. Estamos transmitiendo todos los días por estos 42 días de estudio, porque después seguimos conectándonos cada 8 días, como lo veníamos haciendo en este espacio los martes a las 6 de la tarde, a la luz de la palabra. Aprovecha entonces esta transmisión que estamos haciendo. Aprovechala. Compártala. ¿Sí la estás compartiendo? ¿A cuánto les compartes tú el link de las enseñanzas? ¿A cuánto le has compartido la página? ¿A cuántos quiere usted edificar? ¿A cuántos quiere bendecir? No sea egoísta. Bendiga a otros. Compártale los estudios. Dígale, conéctese todos los días. Mire, busque allí que están las claves para lograr una vida con propósito en la tierra, para encontrarle sentido a la vida. ¿Cuántos necesitarán estos mensajes?
y tú egoístamente los guardas solo para ti. No le compartes ni a tu madre siquiera, mucho menos a otros amigos. Compártale a los grupos, compártale a tus amigos de Facebook, de WhatsApp, el link de la página, el link de los estudios. Dios me les bendiga. Muchas gracias por haber estado conectados a la luz de la palabra. Los ama su amigo y pastor Hernando Rincón. Mañana nos encontramos en punto de las 6 de la tarde. Bye bye.